Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Ucrania 98, esta vez en forma de vídeo, podcast supongo que también, pero ya no exclusivamente en forma de podcast, un nuevo formato, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco sobre las novedades de la semana, como ya venía haciendo exclusivamente en los podcasts, ¿no? Primero de todo, hay que mencionar que la semana pasada hubo unos ataques brutales por parte de Rusia en la provincia de Kiev, específicamente y especialmente donde fue más duro en la capital ucraniana, donde realmente pues Rusia volvió a cometer otro crimen de guerra, volvió a atacar a civiles y realmente pues fue algo donde la situación fue realmente dura para Ucrania, ¿no? Básicamente, una Rusia que ya hemos visto que, bueno, la paz realmente, pese a ciertos mensajes, sigue demostrando que no la quiere con sus acciones y esto probablemente venga también un poco en venganza por los últimos ataques de Ucrania que ha habido en Moscú y que está habiendo dentro de Rusia, ¿no? Que por cierto continúan básicamente, ¿no? La diferencia es que Rusia ataca expresamente a civiles, Ucrania va a donde le hace más daño al régimen ruso, que es realmente en su infraestructura, especialmente petrolera, ¿no? Pero bien, eso por un lado. Por el otro, pues realmente Zelensky esta semana ha pedido más defensas antiaéreas tras el ataque a Kiev, debido a que es una prioridad de su política exterior, ¿no? Y bien, también hay que mencionar algo que es que básicamente el Kremlin ha reaccionado a la petición de un cineasta de poner fin a la guerra y ha dicho pues que básicamente pues que este jamás condenó, digamos, la matanza según Rusia de Ucrania y que por tanto no tiene, digamos, derecho a pedir nada de esto, ¿no? Que pare esta guerra. Nada, vemos como pues el Kremlin con la disidencia, en este caso más bien un actor público, pues también intenta, digamos, desprestigiarlo, ¿no? Para que no pase a mayores, ¿no? Bien, por otro lado, también hay que mencionarse la visita de la opositora Tivanouskaya de Belarus a la capital ucraniana en unos momentos que se ha hablado, ¿no? De que Bielorrusia podía entrar en esta guerra realmente. Así que vamos a ver, de momento no parece eso, pero sí que ha habido ciertas amenazas de que podía concretarse, hay ciertos rumores ante eso, ¿no? Y esto lo que significa por parte de Zelensky es ese apoyo a la oposición de Belarus ante el régimen de Lukashenko, ¿no? Bien, después hay que mencionar también otras cosas, como que, por ejemplo, Rusia ha pedido a los ciudadanos extranjeros que evacúen Kiev ante el aviso de nuevos ataques, ¿no? Esto pues puede ya predecirse de que Rusia quiere atacar de nuevo la capital de manera probablemente bastante dura, ¿no? Y bien, y es algo a mencionar también. Entonces, bien, ha habido también una campaña de bombardeos contra centros de mando e industria militar ya en Kiev. Rusia lo anunció el otro día, básicamente, ¿no? Sí que, bien, vamos viendo pues también cómo Rusia sigue con su campaña después de ese ataque que hizo el fin de semana bastante duro, ¿no? También hay que mencionar que muchísimos países europeos han convocado a sus embajadores en sus respectivos países, entre ellos España, por ejemplo, por las amenazas de Putin sobre diplomáticos en Kiev, ¿no? Donde dijo, pues, que básicamente de que se evacuara todo el personal también diplomático extranjero, de que abandonaran Kiev ante ataques que podían haber hacia la capital, ¿no? Lo cual le ha valido una reprimenda por parte de varios países europeos, también por parte de la Unión Europea, a estos diplomáticos rusos por las palabras de Putin el otro día.
Por cierto, está habiendo avances respecto al tema de una posible negociación futura con Rusia por parte de la Unión Europea, es decir, que la Unión Europea envía un intermediario para negociar con Rusia. Lo que pasa es que ayer se pusieron de acuerdo los ministros de Exteriores de la Unión Europea y dijeron que primero, antes de designar a una persona, lo primordial era pues designar qué tipo de exigencias, qué tipo, pues digamos, de cosas no querían, digamos, negociar con Rusia antes de designar, pues básicamente a un, digamos, a un diplomático, a un negociador, ¿no? Ahí, básicamente, que lidere pues esas negociaciones como representante de la Unión Europea. Entonces, primero deben de definir qué van a exigir a Rusia antes de designar a una persona para este papel, ¿no? Eso sí, lo que he ido observando es que hay diferencias entre la Unión Europea en cómo tratar este asunto. Hay quien está más favorable a negociar, aunque hay quien dice que no se puede negociar no solo ahora mismo en las condiciones actuales, sino que además hay quien dice de que la Unión Europea no debe de negociar, no debe de mediar básicamente con Rusia, porque al final la Unión Europea no es imparcial, se ha metido al lado de Ucrania en todo momento y que por tanto no debe sentarse a negociar, ¿no? O al menos hacer un papel, digamos, de mediador. Entonces, bien, aquí hay diferencias que se deberán de resolver porque sin ninguna duda ahora hay diferentes bloques de países con diferentes posiciones en torno a eso. Ya no solo países a lo mejor con posiciones diferentes, sino estamos viendo cargos europeos que dicen una cosa, von der Leyen dice una, Antonio Costa dice otra, Kaja Kallas dice otra, entonces evidentemente pues aquí hay unas diferencias, yo diría, bastante notorias, ¿no? Y ya para ir finalizando esto, decir de que ha habido 2 heridos porque ha impactado un dron en un edificio en Rumanía, ¿no? Un dron ruso ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de hecho de la frontera con Ucrania, ¿no? Lo que ha provocado un incendio que ha causado heridas leves a 2 personas, ¿no? Bien, se ha tenido que evacuar a 70 personas, ¿no? Y ya digo, esto realmente es bien, bastante un escándalo porque evidentemente vuelve a exigir un poco qué va a hacer la OTAN o qué va a hacer hasta la misma Unión Europea ante un dron ruso que ha impactado en Rumanía, ¿no? Entonces es algo que está en constante evolución, pero realmente es algo grave porque, hombre, has atacado un país de la OTAN, ¿no? Entonces, bien, la OTAN ha avisado de que está lista para defender a sus aliados. Veremos qué pasa en torno a esto, pero realmente, pues hombre, la situación sigue escalando y si realmente solo se emiten comunicados, Rusia probablemente no vaya a parar, ¿no? Entonces, se debe de vigilar en torno a esto porque la situación puede ir a escalar. De hecho, ya muchos países europeos están diciendo que Rusia no puede violar el espacio aéreo de esta misma unión con total impunidad, ¿no? Y que algo pues se debería hacer, ¿no? Así que bueno, este es un poco el resumen de la semana. Nos vemos en un próximo vídeo podcast de Ucrania 98.